llegué a un túnel grande, 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 gigante, como estar aquí, oscuro, oscuro. En un momento que sentí que mi alma y mi espíritu se transportó como al paraíso. Yo sentía como algo angelical, como algo celestial que me acompañaba cuando estaba en el paraíso. Le dije, Virgencita del Carmen, ayúdame, yo no me quiero morir. Dios mío, estoy viva. Gracias a todos por estar aquí nuevamente en otro episodio de Vida después de la muerte. Hoy estamos con alguien que a mí me llegó al corazón, nos comunicamos por redes sociales, me dijo que tenía un mensaje que entregar y estamos juntos en este momento, junto a ustedes también. Mari Janet, gracias por estar aquí en este episodio. Gracias, don Esteban. Y primeramente, gracias a Dios por permitirme llegar hasta aquí. Y yo sentía en mi alma y en mi ser desde un principio, desde que tuve mi experiencia, que esto lo tenía que contar a muchas personas. Y es un testimonio de vida. Mari Janet, usted es una persona que ha crecido fuera de la ciudad, que ha crecido en el campo. ¿Quién es Mari Janet? ¿Cómo fueron esos primeros años? Antes de que nos cuente su experiencia, ¿de dónde es? ¿Cómo vives? Sí, señor. Eh, yo soy de Pasca, Cundinamarca. Eh, Crecí allá mi niñez, mi adolescencia y un tiempo también me fui a vivir para Fusagasugá y de nuevo retorné al pueblo y hoy en día tengo mi hogar, mis hijos y vivo actualmente ahí. Y trabajas ahora en el campo, Ajá, sí, señor. junto a las plantas, Junto a los las animales. plantas, los animales, el hogar, mis hijos, todo lo que lleva a cabo con todo eso. Y bueno, empecemos con cómo empezó todo, cómo llegó toda esa primera experiencia que tú tuviste. Don Esteban, esto ocurrió el 11 de marzo del 2005. Eh, Esto fue debido a mi tercer embarazo en el nacimiento de mi hija. Eh, en el parto fue complicado. Eh, Estando en el hospital San Rafael de Fusagasugá, eso de las 11:30 de la noche, ese 11 de marzo, nació mi hija con complicaciones. Su nacimiento fue difícil, para mí también, lo cual al momento que ella nació casi se ahoga. Los médicos pues me dejaron un momento ahí por llevar a la niña y la atendieron a ella, quedé ahí un momento sola. Yo ahí quedé en camilla y yo sentía como mi sangre caía, me desangraba poco a poco, poco a poco, mientras yo escuchaba que ellos estaban por allá con la nena. Al rato volvieron y yo les dije, yo me siento muy mal, yo me siento sin fuerzas, me siento muy débil. Entonces ellos me dijeron que qué, como para que hablara a ver, mi voz, mi fuerza de voluntad. Yo les dije, yo me siento muy mal. En ese instante yo sentí que me fui, me salí, me desgoncé de mi cuerpo. Y yo ahí, y los médicos me dijeron, despierte mamá, la necesitamos más viva que muerta. En ese instante pues yo todavía estaba más allá que acá, la verdad. Y ya pues ahí quieta y no respondía, sentí cuando los choques eléctricos, la reanimación, la primera vez, nada. La segunda vez, nada. Ahí fue cuando más se asustaron los médicos. Y ya pues la tercera vez, más intenso y más fuerte, ahí ya volví en sí. Esa fue la primera experiencia que tuve. ¿Y sentía usted que estaba por fuera de su cuerpo? ¿Sentía que se había desprendido? Sí, yo sentía, desde que yo le dije la primera vez al médico, yo me sentía fuera de mi cuerpo, sentía mi alma y mi espíritu lejos, pero yo escuchaba en cierto tiempo, en cierto término lo que él me hablaba, que volviera otra vez. ¿Y había algo allí o solo era esa sensación? No había... Solamente esa sensación, únicamente, solamente.
Y el escuchar que el médico en ese instante, cuando me dijo, despierte mamá, la necesitamos más viva que muerta, me dio como esa fuerza de voluntad, como de volver, porque yo sentí su angustia, su afán, y la reanimación, el choque eléctrico fue lo mejor, la tercera vez. Y Eso me ayudó mucho, la voz de él, sus palabras. era como si la guiaran, como Sí, que lo que retornara. el médico me dijo. Y esa fue la primera vez que usted se enfrentó a esta situación, pero vinieron más. ¿Cuál fue la segunda? ¿Cómo comenzó? Ya en ese instante pues ya terminaron de arreglarme, ya pasó eso. A mí me llevaron al tercer piso, a cama. La niña la subieron al cuarto piso para incubadora, lo cual estuve unos días en el hospital. En cama, pues no iba al baño porque tenía que estar ahí, me bañaban ahí, me cambiaban de pañal ahí, no me valía por sí misma. Las doctoras, pues yo escuchaba que ellas me decían, me hablaban, pero yo no recibía de comer, no quería, me sentía muy mal, desganada. Pues yo recibía los sueros intravenosos y todos medicamentos. Hubo un momento que yo le escuché que decía, no, ella no está respondiendo, hay que colocarle sangre. Yo la veo muy mal. Entonces yo escuchaba así porque yo entré en esa semana que estuve ahí, esos días, en un sueño profundo. Yo en un momento que sentí que mi alma y mi espíritu se transportó como al paraíso. Digo yo el paraíso, ¿por qué? Porque yo me sentía como un velito, el cielo era azul clarito, un prado, pero yo no lo pisaba. Yo andaba. Y yo escuchaba cuando las enfermeras llegaban y me decían, despierte, despierte. Y yo no, yo como que en medio de esto decía, no, déjeme tranquila, yo quiero descansar, yo quiero estar allá. Porque yo cuando estaba allá sentía una paz y una tranquilidad y un amor en Dios que aquí en el plano terrenal nunca lo había sentido. Cuando uno dice voy a descansar, voy a sentarme un rato, voy a dormir, no, es muy diferente. Yo ya me sentía segura y yo la verdad, yo le dije, yo ya entré y me decía, esto es muy lindo, yo no quiero venirme de allá. Yo me sentía muy feliz allá porque la paz y la tranquilidad que me transmitía era única. Y allá en ese paraíso, como lo llama usted, ¿había montañas, personas, animales o era simplemente como un espacio? Sí, simplemente era el espacio que yo veía entre el cielo y el prado y yo me veía así, me veía así. Eso fue maravilloso, no había más, pero es que ¿Y fue mucho tiempo? fue como una semana. Ya yo escuchaba que las enfermeras me decían, bueno, a ella hay que colocarle sangre porque no está respondiendo. Cuando me colocaron el primer pote de sangre que yo escuchaba, poco a poco fue volviendo poco a poco, es decir, menos soñaba eso, menos estaba allá. Ya con el segundo pote de sangre, ya volví en sí, dejé de soñar, ya y volví de verdad aquí al plano de la vida. Y en ese lugar quisiera preguntarle, ¿había sol, había estrellas, el tiempo era más lento, más rápido que en la realidad? El tiempo era, ¿cómo le explicara? Era como único, como que no sentía que transcurría rápido, era como un lapso de tiempo tan maravilloso. Para mí no se medía por horas ni por minutos, la verdad. Si le preguntara cuánto tiempo estuvo en ese paraíso, en años, en días, en semanas. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te explico? Pues para mí fue como un segundos quizás. Es que eso fue tan rápido, rápido. Pero siempre estaba constante ahí, constante. Es muy extraño entonces. Es extraño, pero es muy lindo, es maravilloso. Estar allá es maravilloso. Yo lo describo como el paraíso porque es que es así, es sentir la presencia de Dios, sentir su espiritualidad. Yo nunca la había sentido aquí, jamás, jamás, ni estando en la iglesia. De verdad, algo más cercano como eso, no, Nunca. jamás. Y en la realidad los médicos decían que no, usted no estaba respondiendo, que estaba muriéndose. Claro, claro, en la primera experiencia, cuando estaba
Cuando fue el parto de la niña, sí. Y ahorita también en la segunda experiencia que yo te digo, cuando estaba soñando, pues sí, no respondía. Estaba en ese sitio allá, pues era diferente. ¿Y su familia estaba asustada, angustiada? Me imagino usted se da cuenta de eso, de que ellos estaban ahí esperando de pronto su esposo, sus hijos. Habían dos situaciones diferentes, porque la atención estaba prestada también en la nena, en su salud, en su evolución, porque la situación de ella era crítica. Y pues la mía pues también, entonces estaban pendientes de allá como de acá. Y la angustia, la zozobra, claro, imagínense. ¿Y usted se da cuenta cuando estaba allí, desde ese mundo, en algún momento se da cuenta de no solo la voz de los médicos, sino de los que la visitaban, de sus familiares? Claro, sí, a veces cuando me venían a visitar yo volvían, sí. Y para mí era satisfactorio saber que ellos llegaban a visitarme y personas que nunca pensé a llegar, que fueran a llegar allá. Maravilloso para mí, eso me llenó de mucha alegría, mucho, o sea, el valor humano, sí, lo sentimental, para mí fue maravilloso. Eso vale mucho para mí. Para una persona que esté viviendo esta situación, que esté enferma, es muy importante que vayan a visitarla, entonces, que estén junto a ella. Claro, mira que le da a uno como ese ánimo, como eso que sí se acuerdan de mí, sí saben que estoy enferma, van a visitarme, es especial, eso es único. Y más como te digo, que son personas que particularmente no esperaba que fueran mis familiares. Eso es más maravilloso para mí. Muchas personas dicen que no solo los visitan familiares, sino que a veces los visitan personas que no conocen, como algunos hablan de ángeles, otros hablan de parientes fallecidos, otros hablan de que escuchan la voz, por ejemplo, de su mamá que murió hace muchos años. ¿Alguna vez vivió algo así usted? Cuando estaba allí, en esa ensoñación. Pues yo la verdad, yo sentía como algo angelical, como algo celestial que me acompañaba cuando estaba en el paraíso, de verdad. No me sentía sola. No sé, seres celestiales, como lo defino yo, seres de luz o ángeles, pero yo sí me sentía acompañada. Cuando yo andaba y caminaba por ese paraíso, yo sentía que en mi espalda o a mi alrededor estaba acompañada, que me miraban, que estaban conmigo. Que había alguien ahí. Sí, claro. Y eso me daba seguridad. Y eso conllevaba que yo me sintiera más feliz allá que acá. Yo me sentía segura porque es tan maravilloso de verdad. Es algo único. Marianet, hablemos de nuevo de este paraíso, del paraíso en el que usted estuvo. El tiempo era diferente, no se puede definir. Siempre sentía que había alguien detrás. Sí, yo sentía como una compañía espiritual, lo defino yo. Y me sentía segura por eso. Y nunca habló con esta, siempre te estaba cuidándola. Yo no se hablaba como en voz, sino como en telepatía, en pensamiento, uno siente la sensación, ¿ves? La sensación de que estás acompañado, de que estás bien, eso es así, Sin palabras, sin palabras. no se puede definir. Correcto. Y bueno, está usted ahí y sale de allí. ¿Y qué pasa después? Ya dejé de soñar estando allá, porque ya pues me recuperé, gracias a Dios. De ahí ya salía para mi casa, la nena para el hospital de Girardot, para la UCI. En lo cual pues ya cuando estaba en mi hogar, yo tenía que tener viajes continuos para ir a visitar a la nena, estar pendiente de ella, de su salud, hablar con los médicos y también en cuanto a llevarle sus cosas como pañales y cositas que ellos necesitaban. Esta es mi tercera experiencia, la más que me llegó a mí en el alma y que es inolvidable. En una visita que tuve allá en Girardot, yo iba acompañada de mi cuñada, no podía ir sola por mi estado de salud. Sería tipo de 9:30, 10 de la mañana, en un calor y en su esplendor como es Girardot, en su clima. Yo tenía que viajar para estar pendiente de la salud de la niña, de llevarle sus pañales, sus medicamentos y estar presente de lo que los médicos.
Entonces, al viajar con mi cuñada, yo ya fui a visitar a la nena. Estando ahí en la incubadora frente a la nena, yo la tocaba. Empecé a sentirme mal. Empecé a sentirme como débil, mi cuerpo, un desgano, lo defino yo así en mis palabras. Entonces yo le dije a un papá que estaba también visitando a un bebé, le dije, por favor, es tan amable, ¿me puedes ayudar? Porque es que me siento mal. Yo no puedo, yo creo que hasta me caigo, no sé, ayúdeme, por favor. Él me ayudó a sentarme afuera, le dije, hágame el favor y me llama a mi cuñada. Y él me llamó a mi cuñada, yo le dije, yo me siento muy mal, no sé qué me pasa. Entonces, cuando me sentaron ahí, sentí los sonidos en los oídos, como ese sonido, como ese pito que se siente. Un silbido. Eso, los silbidos. Al tiempo, el corazón me latía muy ligero, demasiado. Al tiempo también el desgano en el cuerpo, la inconsciencia de mí misma, sudaba y lo más terrible es cuando empecé a ver lluvioso, como blanco y negro. Cuando todas esas cosas se juntaron, lo que fue los oídos, el corazón, el desgano del cuerpo, el sudor, el cansancio, entré a lo lluvioso con mis ojos y de repente ya pasó de ser lluvioso a ser oscuro mis ojos. Ahí entré en una oscuridad única. Dios mío, sentí que mi alma y mi espíritu salió de mi cuerpo y en un mínimo de minutos, de segundos, yo lo describo así, llegué a un túnel grande, 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 gigante, como estar aquí, oscuro, oscuro. Y yo me veía en mis ojos y yo miraba para allá y para acá, yo dije, me voy a morir, este es el túnel de la muerte. Algo me decía que eso era así. Dije, Dios mío, me voy a morir, porque ya me va a tocar. En ese instante me acordaba de mis 3 niños, y en especial de la nena, que era la tercera. Dije, Dios mío, yo no me puedo morir porque mis niños, mis chiquitines, en especial la nena. Y entonces había algo que me decía, elija cuál de las 3 puertas entre ese túnel había izquierda, derecha y una de frente. ¿Viste 3 puertas ahí? Sí, como 3 entraditas fuera de ese túnel grande. ¿Y esas entradas eran puertas que estaban cerradas? No, o era no? como en forma de túnel, como así, una puerta en forma de túnel, así, tan y tan. Habían 3. 3. Y a mí me hablaban en telepatía, en pensamiento, elija con cuál, a ver por cuál se va a ir. Y ¿Cómo era esa voz? O sea, no era esa voz como nosotros, sino era como un espíritu, ¿se me entiende? Como una voz así. Elija rápido, apúrese, ¿verdad? Y yo sentía que cuando eso me decía que yo sentía que había más en fila atrás de mí. Esa era mi sensación. ¿Más personas? Sí, yo sentía como más almitas y que sí, yo sentía esa afán, esa sensación de que rápido. Y entonces yo miraba izquierda, derecha, al frente, y al frente había la puertica, el tunelcito, con una nube blanca arriba. En ese instante yo dije, si me voy a morir, yo elijo esa porque yo sé que ahí está Dios. Y cuando yo miraba a la izquierda, a la derecha, no me sentía segura, me sentía con miedo. No, que allá no sé por qué, a ella no. Entonces yo dije, y eso de que al instante también yo sentía que me hacían así y yo era así, no, porque mi pensamiento estaban mis niños, ¿ves? Hubo un momento que fue tan rápido que ya, entonces me acordé porque desde niña yo siempre he tenido un cariño especial por la Virgen del Carmen, de verla con su niño alzado, es algo especial. Entonces yo me acordé de ella, yo le dije, en mi angustia, en ese momento tan terrible que yo tenía que elegir, le dije, Virgencita del Carmen, ayúdame, yo no me quiero morir, por mis niños, ayúdame. Es un momento tan difícil para mí, yo me sentía que no podía. En ese instante que yo dije así, aparecieron 2 manos gigantes, grandes. Yo las defino como grandes, oscuras,
pesadas que aparecieron y tocaron mi pecho así. Yo sentí su energía o algo tan especial, tan diferente. Cuando me empujaron así, pero una velocidad máxima, yo sentí, y yo llegué allá cuando, yo sentí que llegué allá en mi cuerpo, yo me metí mi alma y mi espíritu en mi cuerpo, yo sentí cuando Dios mío, en ese instante yo pedí agua, no sé por qué, yo sentí la necesidad de pedir agua, dije, agua, agua, ¿cómo puede? Que yo no podía hablar bien. Y las enfermeras me alcanzaron agua en un pocillo de ellas. Tomé hasta la mitad de ese pocillado de agua y ya me sentí que volví en sí. Yo abrí mis ojos bien, dije, Dios mío, estoy viva. Yo cuando vi las enfermeras vestidas de blanco, dije, sí son ellas las enfermeras, vi la pared, vi el hospital, vi a mi cuñada, dije, estoy viva, gracias a Dios. Y yo lo primero que le dije, gracias Dios mío, en mí solamente dije, gracias Dios mío, porque estoy viva. Y gracias Virgencita del Carmen, porque me permitiste volver otra vez a esta vida, a este mundo terrenal por mis niños. Me hiciste el milagro. Y yo digo, sería en mi espíritu que la fe, el pedir con fe, eso fue lo que me hizo también ayudar. ¿Y los médicos que dijeron que había pasado durante ese minuto, que había sufrido un... Pues ya cuando bien sí las enfermeras me dijeron, nosotros la vimos muy mal, ya la íbamos a llevar para urgencias, ahí mismo para Girardot, ahí en el hospital. Se había desmayado, estaba muy mal. Y digo, ya estábamos para llevarla para urgencias, pero menos mal que ella regresó. Y volvamos otra vez a ese túnel en que habían más almas y que habían esas puertas. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera escogido de pronto alguna de las otras? ¿Qué cree que había allí? Pues mira, la verdad yo pienso que después de que si yo hubiera escogido la que yo dije que era al frente, que sobre esa puerta había una nube blanca y que yo sentía que ahí estaba Dios, que esa era la presencia de Dios y que tenía que seguirla ahí. Yo digo que pasando de eso hay un umbral más especial, hay algo más celestial. No sé cómo serán las cosas, pero a mi modo de pensar y de sentir y con la experiencia que yo tuve, yo digo que todos tenemos que pasar por ese túnel, de una u otra forma. Y ahí en ese túnel, ¿qué se siente? Angustia. Por lo menos en mi caso yo sentí angustia porque ahí yo sabía, estaba en mi conciencia quién era yo, de mis 3 hijos, de mis seres queridos, hasta me acordé de mi mamá. Y yo sufría por eso, porque yo sentía que yo tenía o sea, ya me debían las últimas, ¿sí? Que ya me iba a ir, ya no era más. Pero para mí esto es un milagro de Dios y de la Virgen del Carmen. Y yo digo, y esto es un testimonio de vida y es único, Dios existe, la Virgen del Carmen existe, existen los seres de luz, existen los ángeles, los seres celestiales, ellos existen. Y lo creo aún más con esa experiencia, porque lo que yo viví es único, es verdadero para mí. ¿Y en las otras puertas, qué cree que había? Pues yo creo que estaban esperando pienso yo que estarían esperando como quiénes iban a elegir esas entradas, ¿sí? Pero lo que era la puerta izquierda y la puerta derecha me daba mucho miedo, no me sentía segura. Yo sentía como inseguridad, la verdad. Y la puerta al frente con su nube me sentía bien, me sentía que sí, algo celestial, como algo de Dios. ¿Y alcanzó a ver algo de lo que había detrás de la puerta? ¿Se veía algo? No, nada. Hasta ahí me permitió llegar. Yo creo que si hubiera pasado después de ese túnel, esto sí ya me hubiera ido a este plano terrenal, la verdad. ¿Se hubiera muerto? Yo creo que sí, porque yo lo sentí así. Era elegir entre eso y allá. ¿Ves? Se sentía la sensación. Es que la sensación que se siente es diferente, es única. ¿Cómo? En ese instante se siente zozobra, miedo, incertidumbre, una angustia. Pero es maravilloso conocer de Dios, porque para mí eso fue lo que me salvó. Y eso es una prueba viviente de vida. Para mí eso es maravilloso.
Dios y en sus diferentes creencias, ¿ves? Sea lo que sea. Y la fe, yo digo que la fe lo es todo, la fe tiene poder. Si tú le pides con fe a mi Dios, ayúdame en tal cosa, a la Virgen del Carmen, de corazón, cámbiame en tal cosa, Dios mío, ayúdame en esto, lo otro, yo sé que sí se va a dar, porque tú tienes esa fe y esa convicción de que es así, ¿sí? Es una convicción de los dos. Y las manos, cuando llegaron esas manos, ¿cómo eran? ¿Alcanzaste a ver de quién eran? ¿Cómo eran? ¿De qué color? ¿Cómo eran los dedos? ¿Estaban pegados a algún cuerpo? ¿De dónde surgieron? Eso es algo especial porque cuando yo invoqué a la Virgen del Carmen en esa agonía, yo llorando allá, le dije, Virgencita del Carmen, ayúdame. Yo miraba así. De repente aparecieron estas dos manos grandes y gigantes. Y cuando yo las vi grandes, más grandes que estos gigantes, pesadas, oscuras. Y lo más especial era que cuando me tocaron en mi pecho, desde que yo la vi hasta cuando me tocaron en mi pecho para empujarme, su energía, su magnetismo es algo único. Es algo, digo, que es de la allá, no de aquí. Y eso es lo que me estoy convencida, don Esteban, que el poder de Dios y el poder de la Virgen, el poder y la fe es lo que lo hace todo. Y Para mí es bueno, maravilloso. y después de todo esto, María Janet, ¿su vida cambió después de esa experiencia? Uf, total, total, don Esteban, total. Para mí el cambio espiritual, yo en ese entonces creía en Dios, pero cuando ya pasó toda esa experiencia, aún más en su diferencia por la experiencia que tuve. Hoy en día actualmente asisto a la iglesia cristiana. Dios me encaminó para llegar allá. Mi vida espiritualmente cambió para bien. Mira, yo valoro más las cosas. Eh, el, el- el estar aquí frente a don Esteban, valoro el que me haya permitido que haya llegado a aceptar esta entrevista y este testimonio. Porque tras de eso, don Esteban tuvo que haber dejado muchas cosas que yo no lo sé, muchos compromisos, quizás, mm, tantas cosas que, tanto como persona también, tuve que dejar otras cosas hoy por venir a esta cita. Pero para mí es maravilloso porque desde que yo estuve en esa experiencia, yo sentía en mi alma y en mi ser que esto es lo que tenía que hablar, que es un testimonio de vida, es un testimonio de fe. ¿Y ahora le tiene miedo a la muerte o ya no? Mira que lo veo de otro plano diferente. Ya no le tengo miedo. Quizás cuando tuve allá sí tuve miedo por saber que tenía que luchar. Porque allá se acaba todo, te digo, allá se acaba la vanidad, allá se le olvida la vanidad, allá no existen los carros lujosos, allá no existen si tiene uno casas, si tiene becas, si tiene títulos, eso se acaba, allá no existe eso, las joyas, ¿ves? Allá existe la vida espiritual, allá es otro mundo, allá es muy diferente. Todo esto, lo que estamos aquí es vanidad. Esto para mí es necesario las cosas materiales para sobrevivir, para subsistir, para dejar a nuestros hijos, para nuestras madres, quizás para nuestros seres queridos. Pero de plano y de hecho también existe lo espiritual, es lo más maravilloso, es lo más lindo para mí. Y eso me cambió totalmente mi vida, me cambió todo. Y yo le enseño valores a mis hijos, le enseño sobre todo las cosas de Dios, escuchar la palabra de Dios, ser humanitario en las cosas que se pueda cuando las personas lo necesitan. ¿Ves? De corazón, tantas cosas así. ¿Qué le diría a las personas que están viviendo por una situación difícil como la que usted vivió? La ¿Qué fe, mensaje le daría? la fe lo puede todo, y hay por qué luchar por nuestros hijos, por nuestra madre, por nuestro padre, por nuestros seres queridos. Y eso nos da fuerzas y valentía para luchar y seguir adelante y batallar por todo. Y es maravilloso. ¿Y existe entonces vida después de la muerte? Yo digo que sí, existe vida después de la muerte, es real. Como existe la Virgen del Carmen, existen los seres celestiales, los seres de luz. Y como yo en particular, como tantas personas quizás en el común, que han tenido experiencias en sus diferentes situaciones, también tienen sus cosas.
sus creencias, sus pensamientos definidos en cuanto a eso, ¿ves? Marianet, cuando usted estaba en el hospital allí, y usted despierta, usted dice, voy a contarle esto a mi cuñada, a mi esposo, o tiene miedo de contar su historia en ese momento porque dirán, está enferma, se enloqueció o algo así. Muchas personas piensan eso. Sí, don Esteban, mira, en la tercera experiencia, cuando te comento lo del túnel y que regresé y que estaban las enfermeras ahí, que ya volví en sí, y yo dije, estoy viva. No me atreví, la verdad, de corazón, a comentarles nada en ese instante. ¿Por qué? Porque pues yo sentía que me podrían decir, esto está loca, porque hice eso, o que en medio de mis delirios estaba hablando cosas delirantes, que no iba a ser válido para ellos. Eso sí me daba miedo y me quedé callada para mí. Ya después lo comenté con el transcurso del tiempo para mis hijos. Poco a poco les fui explicando a todos, mire, me pasó esto y esto y esto. A mi esposo también le comenté, le dije, me pasó esto, pero con el tiempo. No fui directamente al instante. Tuve que dejar unos días y esto. En mi alma y en mi ser sentía que sí tenía la necesidad de contar. Y más que todo, don Esteban, el estar acá, más que una entrevista, es un testimonio de vida. Y comentarle esto, porque yo sentía esa necesidad de decir, de que las personas me escuchen, ¿ves? De algo que es verdad, es real. Después de esta experiencia, muchas personas dicen que algo les cambia también frente al mundo. Por ejemplo, hay gente que dice que siente que conoce lo que va a suceder o que sabe cuando alguien está enfermo y va a fallecer, se siente más cerca o que siente que todavía esas voces o esas presencias lo siguen acompañando. En su caso, ¿cambió su vida? ¿Hay algo nuevo? Algunas personas le llaman dones. ¿Algo cambió? Don Esteban, yo la verdad desde ese entonces, sí, mi vida cambió espiritualmente todo. Yo pienso a veces, como yo hablo sola a veces, o hablo con Dios en mi altar, con la Virgencita del Carmen, que tengo una imagen, yo hablo con ella. Digo, tú me cambiaste la vida. Yo siento que esas manos que me tocaron con esa energía, con ese magnetismo, o haber estado en ese túnel, no sé qué, pero yo siento que me traje algo porque es que desde ahí he tenido sueños premonitorios. Mira, eso ocurrió hace 18 años y desde ese entonces hasta ahorita tengo sueños premonitorios. Y es algo que para mí en principio fue como, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué sueño esto? Y poco a poco, consecuencias, se fue dando las cosas poco a poco y los sueños que yo tenía, las premoniciones se daban, fueran un mes o 2 meses, se cumplían, eran parecidas, pero para mí eran como advertencias. Y en especial soñar con personas que iban a fallecer, eso era lo más impactante para mí. Familiares míos que yo soñaba, que yo los veía que en ataúd, que iban a fallecer, yo los visitaba, yo decía, Dios mío, alguien va a fallecer, esto yo me soñé, sentías esa sensación, esa preocupación, pero a la vez yo sentía que no podía hacer nada porque iba a pasar. Y hay algo tan extraño también, que cuando eso iba a suceder, yo sentía la necesidad de ir a una iglesia, entrar, arrodillarme y orar al Santísimo. Después de eso moría alguien conocido de la familia o alguien particular conocido. Y entre otras cosas, sueños premonitorios personales. Hay cosas que no las puedo contar aquí. Y esos son más sorprendentes. Sueño con personas que yo nunca distinguí, nunca conocí, pero que me dan mensajes. Y yo los tengo que hablar, los tengo que decir porque no podría estar en paz ni tranquila, porque son mensajes que no sé por qué me eligieron a mí o por qué me pasa eso. ¿Y esos mensajes le dan tranquilidad o a veces le dan angustia? Pues las dos cosas. Me dan angustia porque tengo que comentarle a la persona, tengo que decirle, me soñé esto y esto, y es un mensaje que te tengo que dar. Pero a la vez angustia de saber que no lo puedo manejar, que no puedo hacer nada para que no ocurra, ¿ves? Si es algo que no debe ser. Y hay otra cosa que habíamos hablado detrás de cámaras que tiene que ver con las almas y el agua. La costumbre que hay en América Latina, por ejemplo, de colocar un vaso con agua para las almas. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, señor, yo digo que
después de que yo estuve allá y volví y que yo pedí agua, el agua es vida. Para mí el agua es vida. Y en verdad pienso que cuando una persona esté agonizando, hay que darle agua para que descanse en paz, para que esté bien, porque eso fue lo que yo sentí. Marianet, y ahora cuando usted ve que las personas fallecen, que la gente se va, ¿qué piensa usted de la muerte? ¿Qué piensa usted de eso tan fuerte que uno vive cuando alguien desaparece, un hermano, un primo? ¿Qué piensa usted? Yo pienso lo siguiente, eh, que todos tenemos una fecha de llegada a este mundo y tenemos una fecha de ida de este mundo. Y tenemos que cumplir una misión. Muchas veces cuando llega un ser humano a esta vida no cumple su ciclo de vida total. Digamos, un bebé muere antes de llegar a la adolescencia, un niño muere antes de llegar a la adolescencia. No llegamos a veces a llegar a viejitos, a tercera edad, sino que Dios nos llama antes de tiempo. Entonces, son cosas que tenemos que aceptar de Dios, son como designios de Dios. Las pérdidas de nuestros seres queridos, por lo menos de un hijo, sí, es doloroso, es triste, pero son cosas que están escritas. Yo pienso que eso ya está designado por Dios, que tiene que ser así y que tras de eso hay un propósito. El destino. Sí, Señor, el destino. Yo digo que una cosa va con la otra. Es así. Y tras de eso también a la par son cosas que también cuando ocurren también nos llevan a cambiar en el momento de pensar, en el momento de vivir en distintas situaciones, que de pronto tenemos que irnos para otro sitio, cambiar de modo de vida, o la pérdida de un ser querido, o la pérdida de un hijo, de un hermano, nos cambia totalmente la vida. Para esas personas que han pasado por eso, yo sé que lo sienten así y que lo han vivido así, de una u otra forma es así. Al final, me gustaría que usted diera el testimonio del mensaje que quiera decir. ¿Qué es importante para usted decirle a las personas que la están viendo? Lo más importante, lo que la tiene aquí, ¿cuál es su mensaje? A ver, ¿qué te digo yo? Lo más importante, y ese testimonio, si mi Dios me eligió para esto, es que la vanidad, todo lo que hay en este mundo quizás es vanidad. Las cosas materiales, los títulos, los grados, sí son esenciales como persona para progresar y para surgir. Pero también las cosas de Dios, lo espiritual. Tenemos que darle valores a nuestros hijos, valorar las cosas, nuestros seres queridos mientras estemos aquí, nuestra mamá, nuestro papá si lo tenemos vivo, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros abuelos. En particular hay personas también especiales. Nos dan una gran enseñanza. Tenemos que cambiar en la vida espiritual, porque cuando lleguemos allá al túnel, todo eso no va a llegar allá. Y la vida, la vanidad, lo material, allá no llega. Nosotros cuando nos vamos a morir, ya cuando nos desencarnemos, es que ni el cuerpo lo llevamos. Nosotros nos vamos solo con el alma y el espíritu, el cuerpo queda ahí. Es que ni la ropa que uno quiere que le coloquen, lo que a uno le gusta, tal vez no se la van a colocar. De verdad que no. ¿Ves? Entonces, el mundo espiritual, la vida de Dios es más que todo. Y si Dios nos dio la oportunidad de vivir, de estar aquí en este mundo, es por un propósito, para una definición, por un bien común. Y todos aquí a este mundo venimos por algo, por un propósito, pienso yo. Marianet, muchas gracias por compartir tu testimonio. Gracias por estar aquí en Vida Después de la Muerte. Muchas gracias, don Esteban. Más que esto es una entrevista, es un testimonio de vida, vuelvo y lo repito. Es un amor a Dios y es un testimonio de la Virgen del Carmen, de los ángeles, de los seres de luz, de los seres celestiales, y que también las personas capten y vean que esa experiencia también los lleven de pronto a vivir y que a pensar también que allá cuando vamos a llegar todo nos cambia. Muchas gracias de todo corazón, de verdad, muchas gracias. Gracias.